Problema 3.25. Ok, aquí en este circuito debemos identificar y observar que tenemos varias fuentes. Tenemos una de 6 volts, una de 8 volts, otra de 8 volts y una de 12 volts. O sea, en total serían 4 fuentes de voltaje independientes. También aquí ubicamos esta que tenemos una fuente de corriente de 2 amperes. Ok, debemos observar el circuito detalladamente para ver dónde podemos aplicar la ley de Ohms. Primeramente debemos de identificar los 6 nodos que hay. Aquí está el nodo A, el nodo B, el nodo C, nodo D, nodo E, y aquí tenemos el nodo F, que nos ayudará para resolver nuestro circuito. Ok, como observamos aquí, no están, ¿cómo se dice? No se pueden resolver por serie y paralelo estos, por ejemplo, estos dos resistencias, ya que no comparten el mismo camino. Ok, porque ¿a qué se refiere esto? Sale la corriente aquí. Ok, aquí vemos que la corriente fluye de este lado, del lado izquierdo, de derecha a izquierda. Así que la corriente que fluye a este lado viene siendo igual, 2 amperes. Ok, pero aquí se divide la corriente. Aquí no salen 2 amperes, ni aquí entran 2 amperes. Así que, ¿qué podemos hacer? Primeramente, sacar el voltaje de este nodo, ya que sabemos la corriente de A a B. Sabemos la corriente y sabemos la resistencia. Así que sacamos el voltaje de estos nodos. Ok, ¿con qué? Aplicando la ley de Ohm, que es voltaje de A y B es igual a la corriente por la resistencia. Y sabemos que la corriente es igual a 2 amperes y la resistencia es igual a 4 ohms. Así que es 8 volts lo voltaje que hay de A a B. Ok, seguimos observando el circuito para ver dónde más se podría aplicar la ley de Ohm. Vemos aquí que tiene una fuente independiente para esta resistencia, así que se puede aplicar de esta manera, que sería la intensidad de la corriente de esta parte sería igual al voltaje entre la resistencia, como lo dice la ley de Ohm, que sería 8 entre 8. 8 volts entre 8 ohms igual a 1 ampere. Así que es lo que fluye ahí. Aquí fluye 1 ampere de corriente. Ok, como hemos observado bien el circuito y nos hemos dado cuenta que ya no se puede aplicar la ley de Ohm en ninguna parte, recurrimos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff. Ok, conocemos el voltaje que hay de A a B, que es igual a 8 volts, de B a C, que es igual a menos 8 volts, y de C a D, que es igual a 8 volts. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, que es la suma de todos los voltajes debe ser igual a 0. Y sustituimos los voltajes y luego despejamos el voltaje que deseamos obtener, que sería el voltaje de BC más el voltaje de CD más el voltaje de E a E más el voltaje de B de E a B. Ok, conocemos el voltaje de B a C, que es el que acabamos
que es el que obtenemos aquí, que es igual a menos 8 volts. Conocemos el voltaje de C a D, que es igual a 8 volts. Conocemos también el voltaje de D a C, que es igual a 12 volts. Y el voltaje de BD es el que queremos, de E a D, que es el que queremos obtener. Así que despejamos y estos dos se eliminan, porque pues menos 8 más 8 es igual a 0. Entonces nos quedaría 12 volts más B más el voltaje de EB, que es igual a 0. Despejamos esto, entonces nos quedaría el voltaje de BD es igual a menos 12 volts. Ese es el voltaje de BE. Una vez ya que conocemos el voltaje de E a B, ya podemos sacar lo que es la corriente de esta zona con la ley de Ohms, que sería corriente igual a voltaje entre resistencia. Lo hacemos, que es igual. Intensidad igual a voltaje entre resistencia, igual a los 12 volts menos los 6 ohms que tenemos, que es igual a 2 amperes. Ahí ya conocemos cuántos amperes corren en esta parte. Ok, como observación aquí, la configuración nos indica aquí que en este circuito, que en esta zona del circuito, corre solo 1 ampere, ya que no puede salir los 1 ampere porque aquí entran 0 y aquí entran 0. Así que aquí corre 2 ampere, 1 ampere. Aquí también corre 1 ampere. Y así hace el ciclo de 1 ampere. Ok, entonces, ¿qué hay que hacer? Para conocer el voltaje de de E a F, este voltaje que hay aquí, tenemos que aplicar igual la ley de voltaje de Kirchhoff, que lo explicaremos lo siguiente. Es decir, lo mismo que hicimos en el paso anterior, que está aquí, pero ahora despejando despejando EF, que sería el voltaje de FA más el voltaje de AB más el voltaje de BAE más el voltaje de EAF, que es igual a 0, como lo indica la ley de voltaje de Kirchhoff. Ok, conocemos el voltaje de FA, que es igual a menos 6, más el voltaje de AB, que es igual a 8B, más el voltaje de BE, que lo acabamos de sacar, que es igual a 12 volts, más el voltaje que queremos saber, que es F es igual a 0. Entonces despejamos y hacemos las sumas y las restas, que viene siendo 14 más el voltaje que queremos saber, que es igual a 0. Despejamos y nos queda EF igual a menos 14 volts. Entonces ese es el voltaje de EF. Ok, así que el voltaje que hay aquí de B a E es igual a 12 volts también. Y así ya se cumple lo que es la ley de corriente y la ley de voltaje de Kirchhoff. Y indica que el circuito está bien hecho.